Bien, entonces la técnica de la entrevista a profundidad, y esto es un elemento muy importante. Tenemos dos tipos, dos características fundamentales de entrevista: la entrevista abierta, la entrevista cerrada. La entrevista cerrada es mucho más estructurada, las preguntas ya están previstas, es casi un cuestionario, ¿no? Un cuestionario que hay que seguir en orden, mientras que la entrevista abierta es flexible. Tengo tópicos, tengo temas generales que puedo que debo yo de tocar, pero tengo una flexibilidad para poder ir indagando, para poder ir profundizando en lo que sea necesario. Desde mi perspectiva, me parece que la entrevista más práctica es la entrevista abierta o la entrevista mixta. O sea, que tenga yo claridad con los tópicos que tengo que tocar, pero tener la posibilidad de poder profundizar o abrir el ámbito de investigación si yo detecto algo. Yo platicaba en la semana con unos compañeros justamente sobre que, por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros hacemos valoraciones psicológicas de tortura, a veces hay muchos quejosos que se salen del objeto de la entrevista que estamos realizando, ¿no? Entonces yo tengo eso tiene la función de cierto nivel de catarsis, o puede tener la función de divagación, ¿no? Divagan porque están descargando la angustia, o también puede ser un distractor. Entonces yo tengo que tener la habilidad de generar un ambiente empático, generar un ambiente de relajación, y entonces poder traerlo al tema del que estamos hablando, ¿no? Específicamente en mi ámbito de aplicación, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, yo necesito lograr que la persona se sienta relajada, se sienta en confianza, y tengo que generar movimientos muy sutiles, muy suaves, ¿sí? Para poder irlo jalando, sin importar quién sea, ¿eh? A mí no me importa si es un mega líder de un grupo delincuencial o si es un pobrecito campesino que lo detuvieron de manera forzada en su parcela. No me importa, yo veo al ser humano, ¿no? Bueno. También tenemos que considerar, por ejemplo, si se hacen entrevistas individuales o si se hacen entrevistas grupales. A mí me ha tocado, por lo regular son entrevistas individuales, pero, por ejemplo, me ha tocado hacer intervenciones grupales en víctimas de violaciones a derechos humanos, en víctimas de desaparición, por ejemplo, con los familiares del Casino Royal o con los familiares de Ayotzinapa. Me tocó hacer intervenciones y procesos grupales con los avispones de Chilpancingo. O, por ejemplo, en una ocasión me tocó aplicar cerca de 12 protocolos de Estambul a los miembros de una misma familia, todos hombres, miembros de una misma familia, y tenía yo 2 días para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve que diseñar una estrategia grupal donde pudiera yo ir reconstruyendo los hechos de manera grupal, ¿no? Todos estuvieron presentes en el hecho, para poder hacer mucho más eficiente, pero en esos casos tengo que ser muy cuidadoso, manejar muy bien la técnica del manejo de grupos, del proceso de grupos, poder ser un facilitador y un administrador de la voz de todos, ¿no? Y eventualmente siempre va a que tener puntualizaciones individuales, ¿no? Especialmente porque en nuestro sistema jurídico pues es individualista, ¿no? Y las responsabilidades son sobre el sujeto, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener presente que todo proceso de entrevista siempre es un fenómeno grupal. Un fenómeno grupal a partir de la interacción. La interacción entre sujetos, 2 o 3 sujetos,
y el intercambio de contenidos intersubjetivos. Bueno. Otra forma en la que podemos nosotros ir distinguiendo el tipo de entrevista, las características de la entrevista que voy a hacer es sobre los beneficios y sobre los resultados que se esperan, por ejemplo. Si es una entrevista privada, si es una entrevista en el contexto de la consulta psicológica privada o en a nivel institucional, sí, bueno, los resultados de la entrevista serán beneficiosos y servirán para diseñar un proceso de intervención con la persona, ¿no? También podemos tener entrevistas de investigación. Si estoy haciendo una investigación sobre dinámica familiar, sobre estructura familiar, sobre psicopatología, sobre ansiedad, sobre depresión, sobre lo que yo sea, bueno, ahí los beneficios son de manera indirecta hacia la persona y directo hacia la investigación misma. Pero también, sí, yo puedo tener una entrevista que es para un tercero en el ámbito de la institucionalidad. Yo puedo tener entrevistas, por ejemplo, como las que yo suelo realizar sobre violaciones, investigación en casos de violaciones a derechos humanos o valoraciones psicológicas de tortura. Puedo tener entrevistas dentro de procesos judiciales, ya sean familiares o ya sean penales o ya sean civiles, y entonces el producto es un dictamen o un documento que se institucionaliza. En el caso de una entrevista de una víctima de violaciones a derechos humanos, generalmente yo emito un acta circunstanciada, yo soy visitador adjunto, entonces tengo fe pública. Entonces, digamos que el producto natural que yo emito de mi trabajo suelen ser actas circunstanciadas, donde hago una descripción de la entrevista, suelo hacer una descripción del estado psicoemocional de la persona, o me piden una opinión psicológica donde ya entramos a un contexto de valoración un poquito más profundo, o emito una opinión psicológica especializada en conjunción con el médico y a veces con criminalística sobre posibles hechos de tortura, ¿no? Digamos que lo más light es un acta circunstanciada, lo más complejo es una opinión psicológica especializada con base en los principios del protocolo de Estambul, y en medio tenemos una valoración psicológica, una opinión psicológica, ¿no? Puede emitir opiniones de impacto de algunas violaciones, cosas de ese tipo, que todo eso, si bien son actuaciones psicológicas, se transforman en documentos jurídicos y se insertan en un proceso, aunque son del ámbito no jurisdiccional, porque pertenecen al sistema no jurisdiccional, que es el sistema de los derechos humanos, sí entran a nivel de la institucionalidad, de ser documentos jurídicos, se integra un expediente y ese expediente puede formar parte ya de un indicio de prueba en un proceso judicial, ¿no? Obviamente cada una de estas situaciones, cada una de estas condiciones nos enfrenta a variables distintas. No es lo mismo el interés y la carga que hay sobre una consulta psicológica, ¿sí? No es lo mismo que alguien participe en un proceso de investigación sobre los procesos de migración, por ejemplo, y entonces querer aportar su experiencia y su conocimiento para un mejor conocimiento de los procesos de investigación, a que la entrevista esté en el marco de una valoración psicológica mucho más compleja y que forme parte de un proceso institucionalizado. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una valoración psicológica de posibles hechos de tortura en un solicitante de asilo, y de mi dictaminación dependerá que le den asilo o no le den asilo, entonces hay una gran carga y una gran expectativa. Y tengo yo que tener claras, por ejemplo, las ganancias secundarias que puede obtener la persona, pero no para descalificarlo, sino para entender y para comprender cómo se juegan estas variables y cómo se juegan estos intereses que están en torno a la valoración.
Ujú. ¿Qué actitud va a asumir? ¿Qué actitud va a tomar el entrevistado? ¿Y qué posición voy a tomar yo? No es lo mismo que esté yo en mi consulta privada a que esté yo como representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? En mis funciones de servidor público. Entonces hay que ser muy cuidadosos y nosotros tenemos que tener mucha claridad en qué posición estoy tomando, cuál es el objeto y el contexto de la entrevista que estoy realizando para entender el manejo y el control de las distintas variables que se ponen en juego. ¿Mm? Otro elemento muy importante que tenemos que tener presente y que es elemento fundamental dentro del proceso de entrevista es el encuadre. Las condiciones operativas y simbólicas en las que se pone en juego la entrevista, ¿no? Es generar las condiciones, el ambiente, el marco en el que se va a desarrollar la entrevista. Por ejemplo, el tiempo. Si estoy en la consulta privada, pues no sé, 45 minutos, una hora. Si estoy en un ámbito institucional, pues no sé, ya cada institución tiene sus normas y sus tiempos, una hora, 2 horas, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, no tengo tiempo. El tiempo lo pone la víctima. El tiempo lo pone que pueda yo culminar la valoración sin que sea un proceso exhaustivo o agotador, ¿no? Extenuante, agotador, y que la persona esté dispuesta a seguir adelante. Entonces pueden ser procesos de 2, 3, 4. Yo me he aventado hasta 12 horas en una valoración psicológica de tortura, ¿no? Porque además, en mi caso, si bien yo podría tener 2 entrevistas con la persona máximo, eso es difícil. Cuando yo voy a algún lugar, voy comisionado. Por ejemplo, la semana pasada, el lunes y martes, fui a Chiapas y fui el lunes y regresé el martes en la tarde. Y entonces tengo el ámbito del lunes en la mañana y hasta martes a mediodía para hacer mi valoración a una persona. Entonces, yo la tengo que terminar el lunes o el lunes. ¿Eh? Obviamente, si a la persona que yo voy a evaluar le interesa que se haga la investigación de tortura, pues va a tener una actitud de disponibilidad. A lo mejor hacemos pausas para que vaya al baño, para que yo vaya al baño, para que los compañeros médico, abogado vayan al baño, para comer, para que él coma. Nosotros no comemos, a menos que sea muy larga, y entonces pedimos que nos den de comer en el centro penitenciario, lo cual tiene sus bemoles, pero la persona sí se puede ir a comer. Nosotros normalmente desayunamos, como diría una muy querida amiga, perito que no come, perito que no rinde. Entonces, comemos antes de ingresar al centro penitenciario y no comemos hasta que terminamos. Entonces, normalmente hacemos 2 comidas al día, muy cargadas de proteína para poder resistir, ¿no? Resistir el tiempo. Luego, el lugar. ¿Dónde se van a dar? ¿Dónde se va a dar el proceso de entrevista? Y ahora con la pandemia, aunque ya hay quienes dicen que se acabó, pero no se ha acabado, tiene que ser un lugar con las condiciones idóneas, ¿sí? Para poder realizar la valoración, para poder realizar la entrevista, que el sujeto pueda sentirse cómodo, pueda sentirse en ambiente, sí, pero que sea lo suficientemente accesible por si hay una situación de seguridad y que sea lo suficientemente privado para poder dar una sensación de intimidad. ¿Mm? Esto lo puse en rojo. La entrevista no debe realizarse en la casa de los entrevistados y tampoco en un lugar público. Tiene su asterisco, porque si bien la institucionalidad siempre es lo mejor, generar el contexto simbólico donde el sujeto se mueve proxémicamente se mueve hacia nosotros, ¿sí?
Por ejemplo, en mi caso, cuando hemos estado trabajando con violaciones graves de derechos humanos, nosotros vamos a la casa de las víctimas y los entrevistamos y vemos cómo están, porque además de investigar los hechos, mi función en esos casos, como el de Casino Royal, como Tlatlaya, como Ayotzinapa y otros, Tanguato, yo tengo dos funciones que tengo que cumplir. Yo soy visitador adjunto y soy psicólogo, y entonces tengo que investigar o aportar a la investigación de los hechos junto con el equipo de investigación, pero también tengo que dar atención psicológica y canalizar a atención especializada, y tengo que documentar los impactos, cuáles fueron los impactos y los daños que recibió la persona. Y entonces, en muchas ocasiones a mí me ha tocado ir a domicilios, o por ejemplo, me ha tocado hacer entrevistas en marchas o en plantones, ¿sí? En bloqueos de carreteras. Uh-huh. Entonces, digamos que a mí me ha tocado hacer psicología de banqueta, pero no psicología de banqueta por barata, sino porque tiene que ver con estar con la gente, con estar ahí, ¿no? Con el otro, acompañando al otro. Uh-huh. Obviamente el encuadre y el contexto es muy específico a una situación de violencia o de violaciones a derechos humanos, ¿no? Hay un libro que se llama El arte de la terapia, de Irving Yalom, donde él recomienda, ya como terapeuta experimentado, ya mayor, él recomienda ir a casa de los pacientes siempre que se pueda para conocerlos, porque lo que yo veo de él es lo que él me trae. Pero si yo voy a su casa, claro, hay que ser muy cuidadosos, puedo ver quién es realmente. Bueno, ¿cuáles son los roles, no? Ya habíamos platicado la semana pasada que no somos amigos, no somos iguales. Finalmente yo tengo que asumir un rol de especialista. Si estoy trabajando con un equipo, pues habrá quien registre mientras el otro entrevista, o nos podemos ir dando apoyo. Por ejemplo, en mi caso, cuando hago valoraciones de impactos, de violaciones a derechos humanos, generalmente estoy yo solo. Yo atiendo a las personas de manera directa, pero cuando estamos haciendo protocolo de Estambul, somos tres entrevistadores: el abogado, el médico y el psicólogo. El abogado plantea el encuadre, plantea los alcances y las limitaciones de la investigación, ratifica la queja y da, digamos, cierta asesoría jurídica en un principio. Posteriormente, hacemos, entre el médico y yo, hacemos la recolección de la ficha de identificación y los datos generales. Posteriormente, entre los tres, pasamos al relato de los hechos, cómo pasaron los hechos de la detención y de la tortura. Y ahí vamos indagando, abogado, médico, psicólogo, vamos profundizando. Posteriormente viene todo el historial clínico médico, que obviamente a nosotros nos sirve mucho. Posteriormente viene ya la valoración médica, la exploración del estado físico, desde signos vitales hasta tatuajes, cicatrices, lesiones específicas por los hechos de tortura, todo eso. Y al final viene la valoración psicológica. Claro que la valoración psicológica fue desde el principio, pero ya, digamos, viene la valoración más específica. Y entonces viene la exploración del proceso vital, de la estructura familiar, del funcionamiento familiar. Viene la exploración del proceso de desarrollo, infancia, adolescencia, adultez, desarrollo sexual, desarrollo educativo, desarrollo laboral, ¿no? Desarrollo psicosocial, interacciones sociales, vínculos significativos. Viene los eventos traumáticos previos, ¿no? Ya posteriormente el médico indaga los impactos traumáticos inmediatos a los hechos, entonces yo también le aprovecho para indagar ahí si hay algún impacto psicológico.
si ha recibido atención especializada a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología, si ha recibido alguna atención o no, cómo ha vivenciado los hechos, cómo se ha adaptado, qué hace qué hace, si está en reclusión, si está en libertad, cómo se desenvuelve, si mantiene algún tipo de relación significativa. Y al final viene la aplicación de algunos inventarios. Generalmente aplico el cuestionario para trauma de Harvard, el cuestionario de síntomas de Hopkins, el cuestionario de la escala de depresión y la de ansiedad de Beck, el cuestionario de impacto ontológico de Pérez Sales y luego otro cuestionario de entornos torturantes. A veces les aplico dibujo, a veces no, depende del contexto. Y después hago una revisión de los síntomas que me marcó en los inventarios, porque es muy importante, no es nada más aplicar los síntomas y ya que me diga si hay o no hay síntomas, no. Yo tengo que entender y tener mucha claridad sobre el origen, el contenido, la evolución y la intensidad del síntoma, porque eso me permite establecer la correlación entre el evento traumático, digamos, el evento de tortura o de posible tortura, con el cuadro clínico que estoy evaluando. Eso es mi objeto de estudio. Entonces tengo que tener muy claro también cuál es el objeto de mi entrevista y hasta dónde voy a llegar. Y tampoco indagar cosas que no son necesarias. ¿Sí? Ajá, a ver, vamos a ver. Ok, Ruth dice que va a mandar su resumen. Muy bien, gracias Ruth. Ok, es muy importante, por ejemplo, si hay alguien que toma registro, yo puedo concentrarme en el vínculo con el evaluado. Si estoy solo, entonces yo tengo que ir haciendo este subregistro en mi mente, ¿no? Y a lo mejor puedo ir tomando algunas notas, ¿sí? Cómo están distribuidos, cuál es la relación, cómo se sienta. Obviamente tengo que apuntar nombres, edades, hacer descripción del examen mental, ¿ok? Si hay la posibilidad de grabar, la grabación en audio y en video es un arma de dos filos, ¿eh? Para nosotros poder grabar, tenemos que recopilar con mucha claridad, con mucho cuidado, el consentimiento informado, que queden perfectamente estipulados los alcances, los límites y el uso que se le va a dar a esa grabación, que se le va a dar a esa información que nos va a dar la persona. Uh-huh. Y bueno, ya en el procesamiento de la información, pues tiene que hacerse un procesamiento de manera literal. Sí, hay que plasmar los silencios, las omisiones, ¿no? Aquellos elementos de comportamiento no verbal que se registran. Ok, sí. Todo, registrar, por ejemplo, todas las sensaciones subjetivas del entrevistador, sí, aquellos elementos contratransferenciales. Ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Por eso es muy importante que nosotros tengamos el contexto en el que se da la entrevista. Es súper importante que tengamos el contexto en el que se da la entrevista. La preparación de la entrevista, el conocimiento del expediente, el conocimiento del caso, el conocimiento del contexto y las circunstancias, nos dan muchos elementos para poder saber cómo vamos a abordar y cómo vamos a acercarnos a la persona. También, en mi caso, es muy delicado acercarnos al expediente de queja, especialmente cuando hay, por ejemplo, elementos de carpetas de investigaciones policiales, de investigaciones jurídicas, judiciales, porque me pueden sesgar la opinión sobre la persona y yo debo de evitar el sesgo.
Yo parto del principio pro persona. Entonces, yo le creo a la persona y tengo que buscar evidencia que fortalezca su dicho desde la perspectiva de los derechos humanos. No busco descalificar su dicho, busco comprobarlo. Esa es la aproximación que debo yo tener. Y puedo tener o puedo no tener elementos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cuerpo de la entrevista? ¿Sí? Bueno, primero, como ya vimos la sesión pasada, los elementos corporales, la posición, el movimiento corporal, la actitud que presenta, la mirada, el tono de voz, ¿sí? Si se han presentado cambios o no se han presentado cambios a nivel corporal, a nivel de actitud, a nivel comportamental, cómo era antes, cómo es ahora. Tenemos que establecer un patrón de continuidad y variación, porque finalmente esos también son nuestras evidencias y son los indicios que sostienen nuestra opinión, ¿sí? En qué se notan y cómo se observan los cambios. La edad en los que se aparecieron, la temporalidad. Algo muy importante es la temporalidad. Recuerden que nosotros somos sujetos históricos y entonces tenemos que tener claridad con la línea de tiempo del proceso vital del sujeto. ¿Sí? El área de escolaridad, de trabajo, ¿no? Escuela, trabajo, quién lo eligió, cómo lo eligió, asiste, por qué asiste, no asiste, es regular, es irregular, cuál es su desempeño, cómo se desempeña, qué actitud tiene hacia el trabajo. Si le agrada, le desagrada, si es estable, si es inestable, si ha tenido cambios irregulares de escuela o no, si es amonestado, si tiene violaciones de conducta, violaciones al reglamento, ¿sí? ¿Cuáles son sus sensaciones en torno a estas actividades? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué hacen sus descansos? ¿Cómo se siente en el espacio, en el contexto de la institución, ya sea el trabajo o escuela? Bueno, otro elemento muy importante tiene que ver ya con la construcción de la anamnesis. La anamnesis como esta recolección de datos que me permiten tener una fotografía, una imagen de quién es la persona. Más allá, ahorita te traigo unas preguntas para que reflexionemos, ¿sí? Pero más allá de solo recolectar datos, yo tengo que tener claridad con captar el proceso vital del sujeto. Y entonces tengo que utilizar de manera correcta los principios de la entrevista. No solo hacer una recolección fría e instrumental de datos. ¿Sí? La entrevista psicológica, entonces, lo que pretende es el estudio y la comprensión del comportamiento y del proceso vital completo del sujeto. Cómo se establece la relación conmigo, cómo se establece la relación con el ambiente, cómo se establece la relación con la institución. ¿Sí? Ok, ¿no? Datos con el proceso vital. Es fundamental. Este comportamiento, ¿sí? La aprehensión total del comportamiento del proceso vital del sujeto parte de nuestra capacidad y nuestra función de escucha, nuestra capacidad de vivenciar, de tener un registro empático del otro y de observar la forma en la que el sujeto se desempeña, no a partir de un prejuicio o de una preconcepción, a partir de un evento que ocurre en un momento, espacio, tiempo determinado. Bueno, y entonces tenemos seguramente han escuchado hablar, los psicólogos tienen mayor conocimiento de esto, la compañera abogada a lo mejor le costará un poquito más de trabajo, pero bueno, tenemos distintos referentes teóricos, distintas posiciones teóricas que nos han aportado elementos, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a profundizar en algunos conceptos, pero ahorita no voy a detenerme en esto, ¿no? El psicoanálisis, las aportaciones sobre los elementos inconscientes, transferencia contra transferencia, la técnica de la entrevista analítica, la técnica de la escucha analítica es fundamental.
Sí, y bueno, nociones de represión, resistencia, proyección, introyección. La Gestalt, sí, a partir de la comprensión del fenómeno como un todo, sí, no un evento partido, fragmentado, sino como una integralidad. Sí, obviamente se refiere a la escuela de la Gestalt alemana, no a la psicoterapia Gestalt de Fritz Perls, ¿no? El ámbito de la topología que pretende conducir y plantear a reconocer el campo psicológico y sus leyes, sus ámbitos de aplicación, sus dimensiones, sus alcances, la forma en la que se estructura el proceso psíquico y el conductismo, ¿no? Y lo que ha aportado en función de los elementos de conducta. Bueno, importantísimo. La noción de transferencia y contratransferencia, y más adelante vamos a hablar de otro concepto importante. Poder establecer, identificar, comprender aquellos elementos que en este momento, espacio, tiempo determinado, el evaluado deposita sobre mí. Porque esa proyección, esos elementos que el evaluado proyectará sobre mí, dependen del contexto de la entrevista, dependen de la situación subjetiva en la que se coloca el sujeto y depende de mi posición subjetiva ante él. ¿Sí? Y entonces tenemos que entender que la proyección transferencial sí tiene que ver y no tiene que ver conmigo. Es una actualización de elementos inconscientes que no necesariamente han sido integrados por el paciente a su estructura psíquica y a su conciencia. ¿Ok? Obviamente puede ser positiva, puede ser negativa, pero no es personal. Y si yo me identifico con los contenidos de la transferencia, tengo un problema muy serio. Tengo que ir a hacer un proceso terapéutico serio, porque la relación no es conmigo directamente, ni con lo que yo soy. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucha claridad sobre cuáles son esos aspectos irracionales, infantiles, que son proyectados sobre mí. Pero también la identificación de los contenidos de la transferencia me permiten entender cuál es el sentido latente, el sentido no dicho, la expectativa inconsciente de la persona. Ahora, contratransferencialmente, yo tengo que tener este alter ego, este tercer ojo, que me permita mirarme a mí y mirar al otro y mirar el proceso. Y tengo que registrar lo que me ocurre ante la persona, entender cómo mi estructura psíquica y mi cuerpo responde a la proyección del otro. Y eso tiene que ver con mi proceso de trabajo personal. Tiene que ver con la solidez y la consistencia de mi personalidad y qué tanto me he hecho cargo de mis núcleos no resueltos, de mis núcleos personales, de mis núcleos de conflicto. Entonces, la transferencia y la contratransferencia van a aparecer, van a estar ahí y tengo que usarlas como herramientas de trabajo. Porque mis reacciones contratransferenciales no se refieren a quién es el otro que tengo enfrente. Se refieren a lo que es evocado por el contenido de la transferencia del paciente, pero no es personal, porque el paciente no necesariamente me está viendo a mí. Está viendo a su padre, a su tío, a su abuelo, a su hermana, a su mamá, a su novia,
a otras personas de su historia personal. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces es fundamental el trabajo personal. El título universitario no me hace psicólogo. El título universitario no me hace terapeuta. Necesito formarme y trabajarme para a partir de ahí tener los elementos para poder ser un psicólogo e intervenir directamente con las personas, especialmente en los casos que se ven a nivel institucional. Uh-huh. Ok, la tele. La tele es un concepto desarrollado por Jacobo Levi Moreno, creador de la socionomía, la sociatría, el psicodrama, uno de los fundadores de la psicoterapia de grupos, que se refiere a la capacidad elemental, intuitiva, orgánica de percibir la realidad del otro. Desde la perspectiva de Jacobo Levi Moreno, la tele es anterior y mucho más básica que la transferencia. Por ejemplo, un bebé que no tiene el proceso de aculturación que nosotros tenemos, un bebé se siente atraído o rechaza a ciertas personas. Un bebé de manera espontánea le extiende los brazos a una persona para que la cargue, o cuando una persona se le acerca, llora, lo rechaza y no quiere que se le acerque. Eso es la tele. La tele tiene que ver con la capacidad de percibir de manera intuitiva quién es el otro. Si yo me siento atraído o rechazo o me siento indiferente hacia el otro. Porque a partir de esa reacción elemental es que viene la proyección de contenidos. Cuando nosotros entrevistamos a alguien por primera vez y no hemos construido una relación, nosotros queremos significar al otro que tenemos enfrente. Y entonces, como yo no conozco a esa persona, yo proyecto contenidos de mi propio proceso, de mi propia psique, con base en la sensación de atracción o rechazo que me genera. Entonces, lo ideal es que conforme voy conociendo a la otra persona, se vayan construyendo relaciones más télicas, ¿no? Relaciones más basadas en la tele y en esta capacidad de encuentro intuitivo entre el otro, ir limpiando las relaciones de procesos transferenciales. Si después de que se ha establecido una relación de trabajo, terapéutica o incluso personal, prevalecen y predominan contenidos transferenciales, alguna de las partes no tiene un proceso, digamos, espontáneo y saludable de relación con el otro. Uh-huh. Bueno, ok. Otra noción muy importante, la ansiedad en la entrevista, el manejo, la administración, la tramitación de la ansiedad es un elemento fundamental que debemos manejar, porque nos habla del curso, de cómo se está manejando la entrevista, si el sujeto ya se aburrió y se me va a dormir, o si el sujeto se está angustiando, ¿sí? Y se siente desesperado. ¿Okay? Obviamente nosotros, si sentimos que no conectamos con la persona, podemos tener reacciones ansiógenas porque podemos empezar a sentir su frustración, podemos empezar a sentir que nuestra caja de herramientas técnicas se están agotando y no logramos establecer el vínculo. Pero eso tiene que ver también con que si no logramos establecer vínculo con el otro, hay dos cosas.
o no lo estoy acompañando en el proceso y estoy pretendiendo dirigir y dominar el proceso yo, o nos enfrentamos a una persona que puede tener rasgos esquizoides o esquizotípicos o esquizoafectivos. Pero ahí ya nos habla de otra cosa. Pero generalmente, y como decía Lacan, la única y verdadera resistencia es la resistencia del analista, o sea, la mía. ¿Ok? Si yo tengo la escucha hacia el otro y el acompañamiento hacia el otro, la cosa irá fluyendo. Pero sí debemos nosotros tener presente y tener un monitoreo de cómo se van desempeñando los distintos, los niveles de ansiedad en la entrevista. Tengo que irla administrando, tengo que irla tramitando para poder llegar a buen puerto, ¿sí? Cuándo es momento de relajar al paciente, cuándo es momento de ponerle una situación de estrés, cuándo es momento de hacer un giro disruptivo, ¿no? Todo eso se va aprendiendo con la experiencia, con las horas de vuelo, ¿no? Obviamente hay que ver y tener claro el motivo de la entrevista, ¿no? Si la persona solicita la entrevista por alguna cuestión, si es una entrevista terapéutica, si es una entrevista institucional, ¿no? Si las personas quieren adoptar o son aptos o están en un proceso de evaluación de paternidad o son menores infractores y estoy evaluando la adaptación a la institución, o en mi caso si si son víctimas de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, y tienen un sentido de indignación en contra del Estado, o son víctimas de tortura y quieren compartir su experiencia y quieren que se investigue y están buscando reivindicación y justicia, ¿no? Y entonces, bueno, hay que hacer un manejo técnico de la ansiedad. Hay que hacer un modelaje. No sé si han escuchado hablar de las neuronas espejo. Y entonces, cómo vamos modelando y espejeando el comportamiento del otro y la relación con el otro. Y entonces, si yo estoy en una posición donde yo transmito ecuanimidad, donde yo transmito tranquilidad, donde yo transmito conocimiento, si tengo la capacidad de mirar al otro de frente, si tengo la capacidad de mantener una respiración profunda, natural, relajada, automáticamente el otro irá tomando esta situación de relajación. Si yo estoy angustiado, tenso, desordenado, cansado, si realmente no me interesa hacer la entrevista, todo eso se transmite y se percibe y tendrá efectos en el interlocutor y tendrá efectos en el resultado de la entrevista. Uh-huh. Obviamente, como ya habíamos platicado, necesitamos ir construyendo la habilidad y la capacidad de tener un alter ego, ¿no? Tener un otro yo que mire, que observe, ¿sí? Que vaya regulando y que me vaya dando un termómetro de cómo me estoy jugando yo, de cómo se está jugando el otro, de lo que está pasando en medio de nosotros. Y entonces yo como psicólogo, necesito tener una personalidad flexible. Necesito tener, sin perder el objeto, tener una capacidad de jugar con mi personalidad, con mis recursos, con mis estados afectivos, para poder acercarme y jugar con el otro. Y obviamente cada quien tiene sus distintas habilidades, ¿no? No son los mismos, no son iguales las habilidades que tiene una mujer para entrevistar a otras mujeres y a hombres, a las habilidades que tienen los hombres para entrevistar a hombres, para entrevistar a mujeres, ¿sí? Y tenemos que ver cuáles son los elementos de juego. ¿Cómo podemos, por ejemplo, manejar y enfrentar elementos de ansiedad cuando siento que no estoy logrando conectar con el otro? Cuando tengo elementos de bloqueo en el proceso, ¿sí? ¿Cómo podemos ir permitiendo el flujo de la entrevista, del encuentro con el otro, para poder resolverlo y para poder cumplir con el objetivo?
Mm. ¿No? Muchas veces las personas sienten malestar cuando piden una consulta, ¿no? Cuando vienen a una institución o en la consulta privada, sienten un malestar difuso, no lo identifican o están en una situación de... Bueno, el hecho de que ya pidan una valoración ya habla de cierto nivel de conciencia, de que algo está ocurriendo. Uh-huh. Pero cuando son entrevistas en el ámbito institucional y forman parte de trámites jurídicos, la cosa se ve distinta y tenemos que poder ser muy hábiles para que sin perder la institucionalidad, podamos establecer un vínculo empático donde la relación vaya fluyendo. Uh-huh. Obviamente, las entrevistas bien realizadas consumen mucho tiempo y entonces tengo que tener una buena capacidad de manejo y administración del tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. Obviamente es un elemento muy importante, es nunca trabajar en situaciones de aislamiento. Nunca debo yo trabajar en situaciones de aislamiento. Tengo que construir redes profesionales de apoyo y de intercambio, porque si no tengo yo una red profesional de soporte, una red profesional de supervisión, una red profesional de autocuidado, puedo yo caer en procesos de alienación, en procesos de burnout, ¿no? De desgaste profesional. Obviamente, uno de los primeros elementos que nos permiten establecer una relación empática, que nos permiten construir un vínculo terapéutico, por ejemplo, en mi caso, cuando atiendo víctimas de violaciones a derechos humanos o hago investigaciones en torno a tortura, la persona debe de sentir genuinamente, porque si yo hago una pose, se percibe inconscientemente. La persona debe sentir genuinamente que le creo, que me importa, que me interesa conocer y comprender lo que me tiene que decir, porque si no, voy a caer en la instrumentalidad y voy a caer en entrevistas huecas, en entrevistas de procedimiento, en entrevistas burocráticas. Y eso lo único que genera es agravar los impactos sintomáticos, agravar la sensación de inadecuación, agravar los síntomas psicopatológicos que pudieran presentarse. Ok, un elemento fundamental, y como lo dice Kemberg también, es si ustedes tienen formación y si ustedes tienen cierta orientación desde la perspectiva analítica, además de la paráfrasis, además de la confrontación, además del soliloquio, una herramienta que es muy cuidadosa y que tenemos que ser muy cuidadosos con ella es el proceso de la interpretación. Poder generar una integración del proceso psíquico del sujeto, articularla en un discurso, en una proposición y hacer una devolución hacia la persona sobre su proceso psíquico y convertirnos en un espejo del mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que cuidar que si nosotros en un momento decidimos hacer una interpretación, que esto no sea un proceso catártico de nosotros mismos, que sea un elemento que deviene en el timing correcto y con la intensidad y la intención correcta para que sea favorable hacia el sujeto. ¿Sí? Es muy importante que no caigamos en lo que dijo Castordialis, en la violencia de la interpretación, porque entonces nos convertimos en agresores. Porque además
nosotros, por el rol y por la posición que estamos tomando, tenemos una cierta posición de poder. La situación suele ser asimétrica y entonces podemos convertirnos en violentadores. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, en mi caso muy particular, jamás cuando yo hago una entrevista de violaciones de derechos humanos hago interpretaciones, porque no es el objeto de mi estudio, ¿no? Pero en mi caso particular, en mi práctica profesional, mi práctica privada, es muy raro que yo haga una interpretación. Yo prefiero hacer señalamientos, preguntar, abrir la pregunta, en algún momento generar confrontación, ¿no? Señalar, por ejemplo, cuando hay alguna incoherencia de discurso o del afecto, y solamente en momentos muy, muy específicos, cuando ya tengo un conocimiento amplio y profundo del paciente, hago una interpretación. Y tengo que verificar el impacto de la misma. Generalmente, cuando la interpretación se hace en el modo, el contenido y el timing correcto, no hay respuesta. El paciente la recibe y toca de tal manera el inconsciente que se queda ahí operando, ¿no? Pero necesitamos ser muy respetuosos, muy cuidadosos con la persona, ¿sí? Bueno, la opinión psicológica y la entrevista psicológica no es el informe. El informe es el producto de la integración que yo hago del proceso de entrevista. Yo no debo de acercarme a la entrevista con el objeto de hacer un informe o con el objeto de llenar un formato. El informe simplemente me permite, me da las categorías para poder condensar, articular, ordenar, sistematizar la información que recibo yo del evaluado. ¿Sí? Lo que es muy importante, por un principio de respeto ético, de no hacer daño al otro, es que yo solo incluya la información que entra dentro del objeto de mi evaluación. Yo debo de cuidar no incluir información que no esté dentro del objeto específico de mi evaluación. Porque yo tengo que resguardar la información vital del otro, la información vital que el otro me está confiando. En este mismo libro que les digo de Irving Yalom, él dice que somos guardianes de secretos. Ese es nuestro gran valor, ser guardianes de secretos, ¿sí? Entonces, yo no tengo que poner todo siempre. Yo tengo que poner lo pertinente para cumplir con el objeto de mi evaluación. Bueno, obviamente ya vimos los datos de filiación, la ficha de identificación, ¿sí? ¿Cómo fue el procedimiento? Esto le da cientificidad a mi evaluación, ¿sí? ¿Cuál fue el procedimiento? Si utilicé alguna entrevista, ¿cómo se realizó el procedimiento de entrevista, el procedimiento de evaluación, si usé algún instrumento, si no lo usé, qué instrumentos utilicé, la validez científica de los instrumentos, la fundamentación teórica de donde me estoy aproximando, ¿sí? Cuáles son obviamente los motivos de petición del estudio, el objeto de estudio, cuál es la pregunta de la investigación o cuáles son los cuestionamientos a los que tengo yo que dar respuesta, que esos normalmente vienen en el oficio de los abogados, en mi caso, y en el caso pericial también. ¿Sí? Tengo que hacer, obviamente, una descripción muy sintética, muy concreta y específica de todo el proceso vital, los antecedentes familiares, el proceso de desarrollo, todo lo que ya les dije, ¿no? Si está enfrentando algún duelo, si hay algún elemento disruptor que en este momento esté presente.
alguna problemática vital específica. En mi caso pues, siempre me acerco a personas que enfrentaron la muerte de un familiar o la desaparición o situaciones de transgresión por parte de alguna autoridad. Por ejemplo, la niña que mataron los soldados el día 30, ¿no? De esta niña de 4 años. Ahí hay un tema muy fuerte. Yo no sé quién lo esté atendiendo, pero es un gran tema, ¿no? Eh, o en casos específicos de tortura, ¿no? Ejecución extrajudicial, trata de personas, persecución política. Uh-huh. Obviamente, si tengo las posibilidades y el contexto de la investigación me lo permite, entrevistar a otras personas para poder documentar los impactos y para poder tener una imagen mucho más clara, más nítida y más amplia del contexto del fenómeno, de los impactos, de los daños, ¿no? Si hay algún dato muy específico de especial valor, a partir de qué elementos yo puedo ir generando inferencias, poder ir construyendo una opinión clínica sobre lo que está ocurriendo con la persona. ¿Mm? Obviamente la descripción de las estructuras de conducta, ¿sí? Descripción de los rasgos de carácter, de los rasgos de personalidad, depende del objeto. Si yo estoy haciendo una evaluación de personalidad y una evaluación de impactos, yo tengo que establecer una línea base de cómo era la persona y cómo ha sido impactada ahora. Pero si yo estoy haciendo una evaluación psicológica de tortura, por ejemplo, a mí no me interesan los rasgos de la personalidad. No son relevantes en este caso, ¿no? Por ejemplo. Hay personas que aplican protocolo de Estambul y de repente aplican 10, 12, 15 pruebas y de repente me han pedido que haga opiniones, que haga metadictámenes de otros dictámenes, de otros colegas, de otras instituciones o del Consejo de la Judicatura Federal y de repente aplican el Raven, el Wise, el Minnesota, ¿no? El 16PF. ¿Qué sentido tiene evaluar la inteligencia y evaluar la personalidad cuando estoy haciendo una valoración psicológica de impactos de tortura? No tiene sentido. Uh-huh. Entonces, tiene que ver con la pertinencia. ¿Sí? Si se trata de un informe muy detallado, muy riguroso, o un informe general, ¿sí? Si es necesario plasmar los resultados. Yo prefiero plasmar los resultados de cada instrumento, ¿ok? ¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es mi opinión diagnóstica? ¿Cuáles son, en mi caso particular, yo no emito diagnósticos, a mí no me interesa psicopatologizar a la gente, pero habrá quien sí tenga que emitir una opinión clínica más basada en la nosología psiquiátrica. En mi caso puede serme útil si veo un cuadro psicopatológico grave para poder establecer los procesos de reparación, de rehabilitación y poder tener una comunicación interprofesional. Pero en mi caso particular, por ejemplo, en víctimas de violaciones a derechos humanos, yo tengo que establecer el nivel de impacto en el proceso vital y cómo se vio dañado el proyecto de vida. O en caso de valoración psicológica de tortura, yo tengo que establecer si existe consistencia entre el relato de los hechos de la posible tortura con las manifestaciones psicoafectivas o las manifestaciones clínicas que yo estoy viendo en ese momento. Entonces yo no emito una opinión diagnóstica. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sepamos usarlas y que no sepamos hacer, por ejemplo, si yo veo que la persona presenta un cuadro de depresión mayor porque tiene un proceso de un síndrome de prisionalización de 10 años de evolución, entonces tengo que tener la capacidad de poder estar. O sea, si yo decido utilizar entidades nosológicas, diagnósticas, trastornos de DSM-4, DSM-5 o de CIE-11, tengo que tener mucha claridad en hacer un diagnóstico diferencial, porque no es nada más que yo agarre y aviente ahí una opinión diagnóstica, no señor, tengo que justificarla, tengo que fundamentarla y tengo que diferenciarla, y entonces tengo que hacer un diagnóstico diferencial, con mucha claridad y con mucha solidez. Uh-huh.
incluir en su caso el pronóstico, ¿no? Y posibles recomendaciones de orientación o elementos requeridos. Si, por ejemplo, en el relato de los hechos me habla de que tuvo un traumatismo craneoencefálico porque lo aventaron de un segundo piso y cayó de cabeza, o le dieron un toletazo en la cabeza, o perdió el conocimiento y convulsionó cuando lo ahogaron en un pilote de 200 litros de agua. Y yo percibo que puede haber alguna hipoxia y luego veo algún deterioro en la coherencia, en el contenido, en la integridad del pensamiento, y de repente veo cierta disociación esquizoafectiva, y de repente percibo por ejemplo, que hay deterioro a nivel de la escritura, que hay dislalia, que hay disgrafia. De repente el dibujo está muy desorganizado, entonces necesito solicitar valoraciones por neurología, por neuropsiquiatría, por psiquiatría, estudios de imagen cerebral y todas esas cosas, ¿no? Bueno, y antes de abrir el micrófono al debate. Yo sé que ya nos pasamos de la hora, sí, ya nos pasamos de la hora, pero me parece que esto es muy importante, unos minutos más. Yo quisiera dejarles unas preguntas para la reflexión, ¿sí? Estas preguntas vienen de un seminario que tuve con unos compañeros de mi trabajo que me parecen súper relevantes, que tenemos que tener presentes, ¿sí? Primero, ¿cómo puedo saber que mi evaluación es consistente, que es sólida, que tiene criterios de validez y de confiabilidad sólidos? Luego, ¿es posible medir al ser humano? ¿Es posible medir a un ser humano? ¿O cuál es el sentido de las pruebas psicológicas? El objeto de la psicología es el estudio de la conducta, nada más. Son preguntas que me parecen interesantes y que podemos ir reflexionando. Y bueno, ya me callo. ¿Me repite la última pregunta, maestro, por favor? ¿Es el objeto de la psicología el estudio de la conducta? Bueno, ahora sí, comentarios, aportaciones, reflexiones, respuestas a las preguntas, reclamos y todo lo demás. Estoy a sus órdenes, compañeras y compañeros. Yo, maestro, nada más de mis mapas, todo. me dijo que no se veían, nada más deme oportunidad de escaneárselos y mandárselos, porque cuando me dijo, sí, me agarró en horario laboral. Por favor. Sí. No importa, en PDF, por favor, porque las imágenes no las hable la plataforma. Bien, siguiente. Dejemos lo administrativo al final. Centrémonos en el tema, por favor. Mónica, ¿estás trabajando? Sí, maestro, perdón. Es que te veo contestando allá y me distraigo. No te preocupes. Sí, perdón, maestro. Digo, ¿con quién está hablando? ¿Con su amigo imaginario? Sí, es que de repente entran aquí a la oficina, por eso. Perdón. No te preocupes. Bien, a ver, compañeras, compañeros, creo que tenemos muchas cosas y unas preguntas interesantes. ¿Quién dijo yo? Yo, maestro, ¿cómo puedo saber si mi evaluación es consistente y sólida? Yo creo que bajo la observación del usuario, o bueno, del paciente, depende de los resultados que vayamos obteniendo, ¿no? Que vaya yo obteniendo.
con mi entrevista o posterior a mi entrevista, con la secuencia de los encuentros que tenga con esta persona, ¿no? Dependiendo cómo vaya viendo el cambio de comportamiento, de conducta, creo yo. Eso, muy bien, sí, claro, efectivamente, ¿no? Y sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y si mi primera impresión se sostiene en el tiempo, ¿no? Digo, siempre hay que ir haciendo ajustes, pero una cosa es ir haciendo ajustes a mi visión y otra cosa es que el sujeto sea A y yo haya visto C, ¿no? Pues eso sí está muy complicado, ¿no? Bien, ¿quién más? Yo, maestro. Sí, Josué. También contestando la primera pregunta que comenta mi compañera, pues también en estas cuestiones que dice de validez, credibilidad, pues también en este ámbito jurídico, pues apegarnos a los protocolos que estén propiamente para cada caso, ¿no? Igual aplicar como cierta psicometría también que esté estandarizada a nuestra población, porque hay una que es española y otra que es mexicana, que puede ser sujeta a tener como ciertos sesgos, y pues fundamentar más en esa cuestión y apegarnos a los protocolos que existen propiamente. Pero fíjate, eso es muy interesante. Los protocolos suelen ser instrumentos asépticos, esto es, son muy limpios y están desapegados de posicionamientos teóricos. ¿Desde dónde le doy significado a lo que estoy mirando en el otro? Desde el planteamiento del problema. No, señor. No, señor. Yo le doy significado a lo que veo en el otro desde mi posición epistemológica y teórica. Y entonces, el protocolo es un formatito para llenar datos. No me permite vincularme y comprender al otro. Y entonces me lleva a la segunda pregunta. Tú hablaste de las pruebas. ¿Puedo yo medir al ser humano? Cristian, adelante, por favor. Sí, bueno, ya un poquito usted respondió esto. Desde hace un rato que usted dijo, mientras estaba exponiéndonos, que dijo, bueno, la institucionalidad va a contener la locura, pues justamente me hace un montón de sentido con estas preguntas que usted nos propone, porque efectivamente, ¿no? Parecería que estos protocolos que se nos invita a utilizar, pues están planteados justamente desde instituciones que hacen esto de contener y de buscar darle objetividad a poder estudiar al ser humano, que pues evidentemente a veces nos faltan instrumentos o nos van a faltar herramientas, pero que pensar que únicamente la conducta es como el objeto de estudio de la psicología, pues creo que reduce un montón, ¿no? Porque pues, la psicología tendría que apostar también por estudiar no solamente la conducta, sino también los otros fenómenos externos a esto y entender la conducta así como una reacción, pero no solamente como la finalidad o el objeto en sí de estudio. Es lo que me hace pensar a mí, es lo que me sugiere pensar. Sí, ok, muy bien. Sí, yo concuerdo ahí contigo en el sentido de que, bueno, últimamente he escuchado algunos colegas, hombres y mujeres y hombres, que hablan de que nosotros tenemos que darle validez científica a nuestras valoraciones a partir de ceñirnos solo a la observación conductual y a la aplicación de instrumentos psicológicos. No sé, a lo mejor yo ya soy psicólogo viejo a mis 47 años, pero me parece una total y absoluta aberración.
Probablemente es mi sesgo teórico, ¿no? Pero me parece una aberración. Esto es, la conducta, con toda la admiración que me merece Skinner y todos los demás, es una expresión externa de lo que le ocurre al sujeto en su psique. Los procesos fisiológicos, los procesos afectivos, los procesos de pensamiento y los procesos del inconsciente. Y entonces es una expresión externa que tiene un sentido y tiene un significado. Las pruebas, para mí, son una herramienta que, si yo tengo una buena capacidad de escucha y un buen procedimiento clínico, puedo incluso no necesitarlas, aunque se vuelven útiles en el ámbito del derecho positivo mexicano, porque los abogados quieren ver números, ¿sí? Entonces, bueno, entonces yo hago un análisis fenomenológico, un análisis dinámico, un análisis clínico, y digo, mira, tiene validez concurrente con el dato del instrumento. Y entonces el instrumento también, el inventario, por ejemplo, un inventario de síntomas, me permite que en mi caso, en mi experiencia, me permite que el otro vea un listado de síntomas y diga, también tengo esto, fíjese que sí es cierto, de repente estoy trabajando, estoy en mi celda, por ejemplo, cuando están en reclusión, estoy en mi celda y de repente brinco y me asusto. Ok, a ver, ¿y cómo es esto? Bueno, o sea, me da pie para profundizar en cosas que de manera espontánea el sujeto luego no las tiene presentes, ¿no? Pero eso lo tengo que correlacionar con el proceso de entrevista y con mi proceso de escucha y de observación, ¿no? Y entonces de repente hay quienes, para hacer una valoración psicológica de tortura, quieren aplicar solo instrumentos de estrés postraumático, cuando lo menos probable es que yo encuentre un cuadro completo de estrés postraumático. Si yo encuentro características sindromáticas de estrés postraumático, generalmente es un cuadro incompleto. Es lo más, y entonces no, entonces como el instrumento me dice que no tiene tal rubro sintomático, entonces no tiene, no señor, es un cuadro incompleto. Por eso, yo en mi ámbito trabajo con la teoría del trauma, no con la entidad nosológica de estrés postraumático, porque la teoría del trauma me permite mirar otras cosas. Y además, en serio, de verdad, a ver, ¿podemos medir lo humano? Me voy a regresar a segundo o tercer semestre de licenciatura. Metodología de la investigación. ¿Cuáles son los 4 niveles de medición? Nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿cierto? ¿Qué es el nivel nominal? Nombrar. Ponerle nombre a las cosas. Nivel ordinal. Poder identificar cosas iguales de cosas diferentes y acomodarlas. Nivel intervalar. Poder establecer el grado de diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y nivel de razón. Partir de un cero absoluto, de 0 a 1, con todos los grados y el 99.99, ¿sí? ¿Cuál es la ciencia que tiene el nivel más
desarrollado de medición, por lo menos en lo que tenemos hasta ahora? ¿Cuál es la ciencia? A ver, pensémonos. ¿Cuál es la ciencia que tiene las herramientas mucho más sofisticadas y sólidas de medición en nuestro mundo? Chicas, ya sé que ya se les bajó la glucosa, pero ¿Puede pues es la repetir nuevamente? ¿Cuál es la ciencia que tiene los instrumentos de medición más sofisticados y más exactos? Sería la de los números, ¿no? La matemática, pero la matemática es abstracta, a nivel de ciencia aplicada y natural. Pues la física, ¿no? La física. No, la estadística es procesamiento de datos, ¿no? La física. Ahora, ¿la física tiene un nivel de confianza del 100%? Por ejemplo, la física cuántica, el acelerador de hadrones, no. Su nivel máximo de confianza es del 99.99%. O sea, siempre hay un 0.00001 de error. Siempre. Bueno. ¿Cuál es nuestro mejor instrumento psicológico? El mejor de todos. ¿Cuál es la mejor prueba psicológica que tenemos? ¿La observación sería? No, prueba. No, ya a nivel de prueba. ¿Cuál es la mejor prueba que tenemos? Okay. Super Shubidubi non plus ultra. Me los voy a regresar a la licenciatura, ¿eh? Pues el Minnesota, ¿no? El MMPI, ¿no? Es la mejor que tenemos como gremio, ¿no? El Minnesota. Bueno, ¿cuál es el nivel de confianza del Minnesota? %85. Ese es el mejor nivel de confianza. 85%. Y entonces tiene un 15% de error. Ese es el top. Ahora, el Minnesota, ¿cuál es su nivel de medición real? El nivel de medición de Minnesota es ordinal. No es ni siquiera de intervalo. Tenemos la idea, por ejemplo, que las pruebas de Wechsler, ¿sí? O el Raven, o ¿no? Las mejores pruebas tienen un nivel de intervalo de medición. No es verdad. El máximo nivel de medición que hemos desarrollado es el nivel ordinal. O sea, hemos identificado cosas, ¿no? Rasgos, personalidad, inteligencia, afecto, ¿sí? Y los hemos puesto en su lugar y hemos dicho si están presentes o no están presentes y qué tan diferentes son unos de otros. No hemos llegado a más. Entonces, lo mejor que puedo yo hacer en un proceso de entrevista es desarrollar mi habilidad de observación, de escucha, tener
un sólido trabajo personal para que mis aspectos personales no contaminen mi observación y tener una muy clara, primero clara y luego sólida formación teórica. O sea, tengo que saber dónde estoy parado. Si a mí me hace sentido la psicología de la Gestalt, pues qué bueno. Si a mí me hace sentido la psicología humanista, pues qué bueno. Si a mí me hace sentido la psicología profunda, pues qué bueno. Pero tengo que ser coherente porque eso me va a permitir mirar y escuchar con claridad. Lo más peligroso a lo que yo me puedo enfrentar es al eclecticismo. El eclecticismo me convierte en una veleta. Eso no quiere decir que no utilice yo herramientas teóricas en algún momento, pero tengo que tener claridad epistemológica. O sea, yo desde la psicología profunda, desde una perspectiva analítica, en un momento con un paciente agitado, con un paciente desorganizado, puedo utilizar el ABCD de la terapia cognitivo-racional, pero eso es nivel técnico. ¿Sí? Pero no puedo decir, hoy vamos a hacer un ejercicio de Gestalt y mañana voy a analizar tus sueños y pasado te voy a dar un ejercicio. No, a ver, y al rato te leo los cuarzos y te pongo un tambor y te pongo incienso. No. Tengo que tener claridad epistemológica y posteriormente saber cuáles son las técnicas que puedo emplear. ¿Estamos? Bueno, ya, para cerrar y irnos a comer. Reflexiones, preguntas, reclamos. ¿No? Ninguna, maestro. No, maestro. Bueno, ya vi que me inundaron mi correo, ¿eh? Ya vi que inundaron mi correo. Bueno, a ver, nada más, ahora sí, administrativamente. Por favor, sus productos de lectura en PDF, porque la plataforma no me permite mirarlos, ¿ok? En PDF, por favor. Si ustedes hacen una imagen, conviértanla a PDF o cópienla y péguenla en